Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde queremos aprender más sobre la devoción. Aprender más para amar más y para compartir más. Aprendemos cómo Sor Faustina iba escribiendo el diario espiritual, lo que Jesús le iba revelando sobre la Divina Misericordia y muchas otras cosas que nos iluminan también para nuestra vida cotidiana, a la luz de la Divina Misericordia. Para eso estamos los devotos de la Divina Misericordia, para recibir de ella mucha luz y fuerza, y también para que el Señor por medio nuestro pueda ser instrumento de misericordia a un mundo falto de misericordia. Vamos a ver y a reflexionar en torno al numeral 720 del diario de Sor Faustina. 720 es un numeral corto, tiene que ver con la vida de Sor Faustina y tiene que ver con nuestra propia vida, con la vida de cada uno de nosotros, incluyendo el que les habla. Numeral 720. Así escribe Sor Faustina. Oh Jesús mío, tú sabes lo difícil que es la vida comunitaria. Cuántas incomprensiones y cuántos malentendidos. Muchas veces, a pesar de la más sincera voluntad de ambas partes. Pero este es tu misterio, oh Señor. Nosotros lo conoceremos en la eternidad. Sin embargo, nuestros juicios deben ser siempre benignos. Es uno de los pocos numerales, pero que refieren a la vida cotidiana de Sor Faustina. Hay otros numerales que vamos a hacer brevemente referencia a ellos porque se refiere así a la vida comunitaria. Nos ubiquemos. Sor Faustina escribe esto en el mes de octubre de 1936. Este numeral 720 está escrito en ese año. Sor Faustina tenía 31 años, miren, de jovencita, y estaba viviendo en Cracovia, en la segunda ciudad más importante de Polonia, al sur de ese país. Y estaba con un vaivén de salud, de que estaba con problemas, justamente le habían declarado una tuberculosis, pero estaba muy mejorada y al punto que ya tenía trabajos comunes. Este numeral 720 está escrito en el segundo cuaderno. Sor Faustina, el diario espiritual, recuerden, está compuesto por seis cuadernos. Ahora sí, todo está compendiado hoy, lo conocemos en un solo libro, pero dentro de este libro hay 6 cuadernos, como los cuadernos que tenemos en la casa nosotros, que tienen los chicos para ir al colegio, cuadernos, bueno, 6 de esos llenó Sor Faustina, y además un conjunto de hojas que son el numeral 1804 en adelante, alrededor de 30 numerales, donde Sor Faustina habla exclusivamente de la Eucaristía, que los escribió en los últimos meses de su vida. Entonces, 6 cuadernos. Ella está escribiendo ahora en el segundo cuaderno, por eso en algunas catequesis hemos mencionado que el padre Sopochko se refiere a los 2 diarios, y el padre Andrés también. ¿Qué iba a hacer ella con los 2 diarios? Se refieren a estos 2 cuadernos, que para nosotros van a terminar de ser 6 cuadernos unidos en un solo libro, como lo conocemos nosotros al diario de Sor Faustina. Bueno, hasta ahí el dato. Ahora, Sor Faustina vivía un carisma religioso, había hecho votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia, había renunciado a sí misma, el propósito interior de renunciar a sí misma y seguir a Jesucristo. En su carisma, en su casa, tratamos de entender el contexto en el que estaba, en el que escribió este numeral. Habían varias alumnas, las casas de la congregación tenían como carisma atender a señoritas que venían de situaciones de vulnerabilidad, pobreza, abandono, marginalidad. Entonces ellas atendían a las jovencitas y las hacían mujeres de bien, les enseñaban oficios, les enseñaban por supuesto la religión, la fe,
Era una obra de caridad inmensa para este conjunto de la población, estas señoritas en situación de vulnerabilidad, como lo llamamos hoy. Y así Sor Faustina no se encargaba de atender chicas, pero compartía con ellas muchas tareas, con las señoritas estas laicas o alumnas, y sobre todo con las hermanas de la congregación. Sor Faustina, recordemos que al ser pobre y humilde no tenía cargos importantes en la congregación, no era profesora, no era preceptora, simplemente iba de la panadería a la portería, al huerto y a las tareas sencillas que le brindaban la casa. Y además tenía a veces la incomprensión. Muchas hermanas que sabían que era un alma especial y otras que justamente por eso o le envidiaban o le tenían como desconfianza. Bueno, esto puede pasar, claro que puede pasar en la vida común religiosa, pero también en la vida común familiar. Dios nos hizo seres racionales y por ser racionales seres sociales, nos dice la filosofía, pero nos muestra la vida diaria. Estamos hechos para la vida común. Tenemos que tener comunidad de alguna manera. Aún las personas solas siempre, aún por ser católicos, estamos en la comunión de los santos, vivimos en familia. Entonces, como creemos en la comunión de los santos, una familia espiritual, también aprendemos y tenemos que aprender a hacer familia acá en la tierra, sea nuestra familia en las comunidades parroquiales, sea en las comunidades barriales, sea en las comunidades de los edificios donde vivimos, sea sobre todo la familia que hemos constituido, en el matrimonio, con los hijos, con los nietos, la familia chica, la familia grande. Estamos hechos para ser sociales. Ahora, como ha entrado el pecado, también no solamente en la vida religiosa, que en la vida, hay vida religiosa que se vive en la vida comunitaria, como Sor Faustina. Nosotros vivimos en la vida comunitaria como oratorianos del oratorio de San Felipe Neri, en la vida común, pero también otros carismas en la iglesia, en determinados momentos se vive en familia, así sea con rotación de miembros o no, cambios de miembros o no, pero se termina viviendo en comunidad. Puede ser que algunos, por ejemplo, los sacerdotes diocesanos por ahí viven solos, lamentablemente, en muchos lugares viven solos, o por ahí tienen un vicario, también tienen que vivir en comunidad con él. O sobre todo vivir el hecho de la comunidad parroquial del sacerdote y tantas personas que le colaboran y le ayudan para que no se quede con la soledad de estar un sacerdote solo en la parroquia, sino que haya una comunidad creyente que le hace saber que es comunidad, es parte de una comunidad. Bueno, es necesaria la vida común, tiene grandes cosas maravillosas y necesarias. No es bueno que el hombre esté solo, decía el libro del Génesis, dice el libro del Génesis. Pero sin embargo, como en la humanidad entró el pecado, hay una frase acuñada en la vida de los santos, justamente los que tuvieron vida comunitaria, que dice así: vita communis penitencia máxima. Y una frase en latín que dice lo que todos sabemos que dice: la vida común es la máxima penitencia. Bueno, ahí empezamos a entender por qué Sor Faustina escribe esto de un modo vivencial en el numeral 720. La vida común es la penitencia máxima. Uno puede hacer muchas penitencias de índole propia. Yo quiero hacer esta penitencia, evito estas comidas, estos gustos, estas cosas, me mortifico con esto otro. Pero la penitencia, en la vida común, que te lleven la contraria, que no nos guste determinadas cosas constantemente, todos los días, tener que sufrir esas cosas, bueno, ahí el amor propio se pone mucho más frenético porque no es algo que hemos querido nosotros. Pero bueno, es el mejor momento para la penitencia, el mejor momento para ofrecer a Dios. Entonces, tanto en la vida religiosa, consagrada, como en la vida familiar, la vida común en muchas facetas se transforma en una penitencia. Sí, puede ser que estemos viviendo momentos muy lindos ahora, sí, muy bien, excelente, pero somos seres humanos, somos débiles, frágiles, pobres espiritual interiormente. Siempre estamos mostrándole el hacha, siempre se nos escapa el egoísmo, y es que nuestra vida no va a acabar con esta. No habrá nunca una plenitud de felicidad en esta vida, estamos llamados a la eterna. Entonces siempre va a haber el pecado original, por algún lado se muestra. Y a veces lo que es lindo en un momento es para tener fuerza, unirnos más para los momentos difíciles de incomprensión.
Sor Faustina está contando una realidad, con hermanas con las que se llevaba bien, con las que tenía buena voluntad de hacer las cosas bien y llevarse bien, incomprensiones, sufrimientos y malentendidos en la vida común. Y Sor Faustina vivió muchas de estas cosas, pero la llevaba, la fe le alimentaba que la vida común sea algo que más allá de esa penitencia pueda ser elevada al servicio de Dios, dar gloria a Dios aún con esa penitencia, porque es mejor llevar esa penitencia que la penitencia del propio capricho. Si no tenemos esa penitencia, muchas veces nos volvemos caprichosos, queremos hacer aquí ahora lo que se nos ocurre en este momento, y si nos rompen esto, reventamos medio mundo. Bueno, es preferible la vida común, que se transforma muchas veces en penitencia, que la vida en soledad por ser caprichoso, por ser egoísta, por querer hacer mi propio mundo. Lamentablemente hoy, ¿cuántas personas no quieren tener un plan de vida? No se entregan a la vida espiritual, o religiosa o familiar, por miedo a ese roce constante, a tener que ser paciente, a tener que ser humilde, a tener que muchas veces aceptar la voluntad del otro, llegar a acuerdos. No, porque preferimos hacer lo que queremos nosotros, vivimos una especie de burbuja nosotros solos. Y peor cuando esa burbuja se arma en familia. Estando en familia, cada uno quiere vivir en su propia burbuja. Queridos hermanos, tengamos un proyecto de vida y no tengamos miedo a esta penitencia, porque esta penitencia está puesta por Dios. Dios la permite para que seamos humildes y pacientes, para prepararnos para la vida eterna, donde solamente entrarán los pacientes, no los caprichosos, sino los pacientes, que han aprendido a ser pacientes por medio de la penitencia familiar, por medio de la penitencia comunitaria. Bendita providencia de Dios que ha permitido la vida común, la vida familiar y todas sus dificultades, así como las cosas buenas, pero sobre todo las dificultades, para limarnos a nosotros, para transformar nuestra piedra medio bruta en una obra de arte. ¿Cómo se transforma una piedra en bruto en una obra de arte? A fuerza de cincel, a fuerza de lija, a fuerza de raspar y raspar y raspar, Dios consigue una obra de arte. Y para eso, la vida común, sea religiosa, sea familiar. Y Sor Faustina tuvo muchas de esas incomprensiones y malos entendidos. Recuerdo algunas anécdotas de Sor Faustina. Había una hermana que era muy pesada y muy molesta, una hermana grande, que Sor Faustina, al ver que tenía sucios los zapatos, simplemente esperó el momento en que no estaba con los zapatos para limpiar los zapatos. Y esta hermana era tan quejosa que incluso se molestó porque le habían limpiado los zapatos. Una hermana que le había ayudado a Sor Faustina le dijo: ¿por qué eres tan buena con esta hermana tan molesta? Bueno, Sor Faustina no hacía las cosas por la recompensa que le pudiera dar esta hermana molesta, sino porque donde veía la oportunidad de hacer el bien, la hacía. Y si tenía que aguantarse un poco la reprimenda de alguien que por ahí, por edad, por carácter o por incomprensión, le hacía pasar un mal rato, bueno, lo importante era por quién lo hacía. No lo hacía por la hermana molesta, lo hacía por Jesús misericordioso. Entonces, ahí Sor Faustina empezaba a vencer esta inercia nuestra del egoísmo. No, si hago esto se van a quejar, se van a molestar, mejor no me meto, no hago el bien porque termino mal. Y bueno, atención, hay que hacer el bien mirando a Jesucristo, no hacer el bien esperando recompensas positivas de los demás, sino será puro egoísmo. También había una hermana que a Sor Faustina le hacía limpiar hasta 10 veces el mismo lugar, lo cuentan en un numeral, no es una fantasía. Y Sor Faustina, con máxima paciencia, al punto de decir que era un verdadero martirio estar con esta hermana, sin embargo, para afuera, nunca exteriorizó su impaciencia. Nunca fue mala con la hermana mala. Al contrario, el mal se lo vence con el bien. Y así Sor Faustina, las penitencias de la vida común, la fue transformando esas piedras, esas pedradas de la vida común, en verdaderas rosas ofrecidas a Jesucristo. Solo así se vence el mal. Solo así se vencen los problemas comunitarios, familiares, religiosos, nuestras comunidades espirituales. Solamente así.
con la gracia de Dios transformando las pedradas en rosas. Porque si a las pedradas yo le devuelvo pedrada, siempre va a haber alguien más violento que yo. Y ahora, Sor Faustina se ve envuelta en una situación de incomprensión con una hermana con la que se llevaba bien y tenían buena voluntad de llevarse bien. Sin embargo, en los detalles habían malentendidos e incomprensiones. Uno hacía la mejor voluntad y ponía una cosa acá, con la mejor voluntad de llevarse bien con el otro, y el otro veía que esa cosa estaba ahí, no le gustaba que estaba ahí, y ya pensaba que era el otro se lo hacía por mala voluntad. Y empiezan las incomprensiones, los dos, y empiezan los chisporrotazos. Bueno, aprendamos, el diablo se mete en el detalle, porque Dios ha hecho que la caridad se meta en el detalle. Si no está la caridad en el detalle, entra la incomprensión, la injusticia, empieza el mal, empieza la división. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Siempre va a haber incomprensiones de unos con los otros, aún con buena voluntad. Porque Sor Faustina en este numeral 720 habla de buena voluntad. Y sin embargo, incomprensiones, divisiones y problemas. ¿Qué hacemos? Bueno, Sor Faustina nos da luz en torno a esto. Hay un gran misterio. Primero es un gran misterio. Dios permite eso. Si entre personas buenas hay peleas. Sí. Y es tremendo. Pero hay un gran misterio. Vamos a tratar de dar alguna luz en base a lo que nos dice Sor Faustina. Sor Faustina nos dice siempre juicios benignos. Siempre juicios benignos. Nunca juzgar. O en todo caso, siempre excusar. Siempre absolver al otro. En todo caso, buscar si el mal no lo hice yo, no es lo que me hizo el otro, no será una respuesta a algo que yo haya hecho o a una percepción errónea de algo que yo hice. Entonces, nunca juzgar la mala voluntad de la ajena y evitaremos muchos problemas. Siempre excusar, siempre perdonar, siempre disimular el mal ajeno, disimular, callarlo, al mal ajeno, callarlo, no andar revoleando para que salpique a todo el mundo y sepan lo que me hizo fulano de tal, fulana de cual. Disimular. Es uno de los principios fundamentales si queremos evitar y queremos aumentar la caridad en la vida común. Disimular los defectos ajenos, uno de los modos de caridad. Perdonar, excusar, juicios benignos. En la eternidad, dice Sor Faustina, sabremos el misterio de estas situaciones tan engorrosas, de las complicaciones y malentendidos que suceden entre personas buenas, de buena voluntad. Siempre pongo el ejemplo que ponía el Padre Pío, ¿no? Para explicar las cosas malas que nos pasan en esta vida, ¿no? Una madre que está bordando, en una corona borda, y la hija sentada a los pies ve desde abajo el bordado de la madre y dice, qué cosa horrible, qué cosa que no se entiende, cómo estás haciendo algo tan feo. Y la madre le dice, ten paciencia, ¿no? Hasta que la madre termina el bordado, lo saca de esa corona y le da vuelta y le muestra la verdadera obra. De la misma manera, Dios, con todas estas cosas que nos pueden pasar, va bordando una verdadera obra de arte. Nosotros en esta vida vemos al reverso, como la niña ve la parte de abajo y ve algo feo, que no se entiende. Pero la niña cree en la madre, confía en la madre y espera. De la misma manera nosotros esperamos. Hacemos lo que tenemos que hacer, ser pacientes, bondadosos, perdonar, excusar, saber disimular, hasta que Dios nos mostrará, llegado el momento cuando Él quiera, la verdadera obra que Él hizo. Cómo estaba abordando una obra de arte. Y para eso nuestra paciencia, para eso nuestra humildad, nuestra confianza en Él. Jesús, en vos confío, sobre todo cuando suceden estas cosas en la familia, en la vida común, matrimonial, con los hijos, los nietos. Jesús, en vos confío, poner todo de nuestra parte para hacer el bien, ser paciente y la paciencia triunfará. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes, que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.
Virgen María.